estimulantes hipnóticos diversos. Con el paso de los años se han utilizado muchos fármacos con estructuras diversas por sus propiedades sedantes hipnóticas, que incluyen paraldehído, que apareció antes que los barbitúricos, hidrato de cloral, clorfinol, glutamina, metiprilo, etinamato y meprobamato. Apareció un poco antes que las benzodiazepinas, con excepción del meprobamato. Las acciones farmacológicas de estos fármacos son similares a las de los barbitúricos. Son depresores generales del sistema nervioso central que pueden generar hipnosis profunda con poca analgesia o ninguna. Sus efectos en las etapas del sueño son semejantes a los de los barbitúricos. Su índice terapéutico es limitado y la intoxicación aguda, que causa depresión respiratoria e hipotensión, se trata de manera semejante a la intoxicación con barbitúricos. Su ácido crónico puede dar por resultado tolerancia y dependencia física. Por último, el síndrome consecutivo al consumo crónico puede ser grave y poner en peligro la vida. Las propiedades del meprobamato guardan cierta semejanza con las de las benzodiazepinas, pero este fármaco tiene un potencial claramente superior de consumo excesivo y sus efectos contra la ansiedad son menos selectivos. Como consecuencia, el uso clínico de estos agentes ha disminuido de manera notable. Sin embargo, algunos de ellos aún resultan útiles en ciertos casos, sobre todo para pacientes hospitalizados. En el cuadro 5 se presentan las estructuras químicas y las propiedades farmacológicas principales de paraldehído, clorfinol o placidil y otros, hidrato de coral, Noctec y meprobamato. En ediciones privadas de este libro, el lector encontrará más información acerca de la glutetimida, el metiprilón y el etinamato. Paraldehído es un polímero del acetaldehído, pero quizás se pueda considerar mejor como un poliéter cíclico. Tiene olor intenso y sabor desagradable. El paraldehído por vía oral es irritante para la garganta o el estómago y no se administra por vía parenteral por sus efectos dañinos en los tejidos. Cuando se proporciona por vía rectal como enema de retención, el fármaco se diluye con aceite de oliva. El paraldehído oral se absorbe con rapidez y se distribuye con amplitud. El sueño suele sobrevenir en plazo de 10 a 15 minutos después de las dosis hipnóticas. Entre 70 y 80% de la dosis se metaboliza en el hígado, probablemente por despolimerización hasta acetaldehído y oxidación subsecuente hasta ácido acético, que se convierte por último en dióxido de carbono y agua. La mayor parte del resto se exhala con producción de un olor intenso característico del aliento. Consecuencias frecuentes de la intoxicación por este agente son acidosis, gastritis hemorrágica y cambios grasos en hígado y riñón, con hepatitis tóxica y nefrosis. El uso clínico del paraldehído incluye el tratamiento de los fenómenos de abstinencia, en especial delirium tremens, en pacientes hospitalizados y otros estados psiquiátricos caracterizados por excitación. El paraldehído también se ha utilizado para el tratamiento de crisis convulsivas e incluso estado epiléptico en niños. Los individuos que se vuelven adictos al paraldehído quizá entraron en contacto con este fármaco durante el tratamiento del alcoholismo y a continuación no prefieren al alcohol, curiosamente, en vista de su sabor y su olor desagradables. Hidrato de cloral se forma por la adición de una molécula de agua al grupo carbonilo del cloral, 2,2,2 tricloroacetaldehído. Además de su administración como hipnótico, se usó para producir sedación en niños que se sujetarán a procedimientos diagnósticos dentales o muy molestos. El hidrato de cloral se reduce con rapidez hasta el compuesto activo tricloroetanol, cloro 3, carbono H2O8, ante todo por acción de la deshidrogenasa del alcohol del hígado. No se encuentran cantidades importantes de hidrato de cloro en sangre después de su administración oral. Por tanto, sus efectos farmacológicos son causados con toda probabilidad por el tricloroetanol. De hecho, este último compuesto puede ejercer efectos del tipo de los causados por los barbitúricos en los canales de los receptores GABA in vitro. El
secreta sobre todo por la orina. El hidrato de cloral es irritante para la piel y mucosas. A este efecto irritante se debe su sabor desagradable, el malestar epigástrico y reacciones ocasionales de náuseas y vómito. Fenómenos que tienden a ocurrir con mayor probabilidad cuando el medicamento se encuentra diluido de manera insuficiente o cuando se ingiere teniendo el estómago vacío. Entre los efectos adversos en el sistema nervioso central están aturdimiento, malestar, ataxia y pesadillas. Rara los pacientes manifiestan reacciones idiosincrásicas al hidrato de cloral y pueden volverse desorientados e incoherentes y manifestar comportamiento paranoide. La intoxicación aguda con hidrato de cloro puede causar ictericia. Los individuos que adquieren de manera prolongada esta sustancia pueden manifestar intoxicación aguda repentina, que en ocasiones es letal. Esta situación es resultado de sobredosis o de falla del mecanismo de desintoxicación a causa de la lesión hepática. Puede haber también lesión del parénquima renal. La abstinencia repentina del uso habitual de hidrato de cloro puede ocasionar delirio y convulsiones y con gran frecuencia la muerte cuando no se aplica tratamiento. El clorfinol, además de sus... Vamos a ver el cuadro que habíamos salteado. Estructuras, nombres comerciales y propiedades farmacológicas principales de diversos sedantes hipnóticos. Compuestos, nombres comerciales, estructura, líneas de administración, horas de semivida y comentarios. Para el leído o para el... Ahí está la fórmula: estructura, vía de alimentación oral rectal, 4 a 10 horas. Utilizado para tratar del vientre en pacientes hospitalizados. Elimina propietarismo hepático 75% y por exhalación 25%. Los fenómenos tóxicos consisten en acidosis, hepatitis y nefrosis. Hidrato de cloral, vía oral rectal, 5 a 10 horas. La deshidrogenasa del alcohol hepática lo convierte con rapidez en tricloroetanol, que es la principal causa de los efectos del hidrato de cloral. El uso prolongado puede causar lesión hepática. El síndrome de abstinencia es grave. El clorfinol, placidil, oral 10 a 20 horas. La redistribución a corta de 4 a 5 horas, lo que dura la acción de dosis únicas, lo cual puede ocasionar despertar temprano o por la mañana. Las reacciones idiosincrásicas consisten en excitación notable, sobre todo en presencia de dolor. Meprobamato, Milton y otros preparados oral 6 a 17 horas, aprobado solo para el tratamiento de los trastornos de ansiedad, pero muy utilizado como sedante nocturno. La sobredosificación puede causar hipotensión grave, depresión respiratoria y muerte. Entonces nos habíamos quedado en el clorfinol. Además de sus acciones farmacológicas muy semejantes a las de los barbitúricos, el clorfinol tiene propiedades anticonvulsivas y relajantes musculares. Se absorbe con rapidez y se distribuye con amplitud después de administración oral. Se manifiesta cinética de 2 compartimientos, con una semivida de distribución de 1 a 3 horas y una semivida de eliminación de 10 a 20 horas. Por tanto, lo que dura la acción del fármaco es relativamente poco y puede ocurrir y despertar temprano por la mañana después de la administración a la hora de dormir. Termina por destruir el 90% del medicamento en el clorfinol lo utiliza como un hipnótico a corto plazo para el tratamiento del insomnio. Los efectos adversos más frecuentes del clorfinol son sabor, menta, mareos, náuseas, vómito, hipotensión y adormecimiento facial. Es también relativamente frecuente en la resaca leve. Algún paciente reacciona con hipnosis profunda, debilidad muscular y síncope no relacionado con hipotensión notable. Las reacciones idiosincrásicas varían desde estimulación leve hasta excitación notable e histeria. Las reacciones de hipersensibilidad consisten en urticaria, trombocitopenia,
poco frecuente, pero a veces letal y en ocasiones sintonítica colestásica. La intoxicación aguda es similar a la causada por los barbitúricos, salvo por depresión respiratoria más grave y bradicardia reactiva. El clorfinol puede intensificar el metabolismo hepático de otros fármacos, como los anticoagulantes orales, y está contraindicado en los pacientes con porfiria intermitente. Meprovamato es un éster del biscarbamato. Empezó a usarse como sustancia contra la ansiedad en 1955, aplicación que sigue siendo la única aprobada en Estados Unidos. Sin embargo, logró aceptación como sedante hipnótico y su uso sostenido con estas finalidades ha sido motivo para incluirlo aquí. Aún no ha podido aclararse si difieren las acciones sedante y contra la ansiedad del meprovamato y se carece de pruebas clínicas de su eficacia como agente selectivo contra la ansiedad en el ser humano. Las propiedades farmacológicas del meprovamato son similares en diversos aspectos a las de las benzodiazepinas, al igual que estas últimas puede liberar comportamientos suprimidos en animales de experimentación en dosis que causa poco trastorno de la actividad locomotora, y aunque puede originar depresión generalizada del sistema nervioso central, carece de acción anestésica. Sin embargo, la ingestión de grandes cantidades de meprovamato puede causar por sí sola depresión respiratoria grave o incluso letal, hipotensión, choque e insuficiencia cardíaca. El meprovamato parece tener un efecto anestésico leve en pacientes con dolor musculoesquelético y fomenta los efectos analgésicos de otros fármacos. Se absorbe bien cuando se administra por vía oral. De todas maneras, un aspecto importante de la intoxicación con meprovamato es la formación de besoares gástricos constituidos por comprimidos no disueltos de este fármaco, de aquí que el tratamiento pueda requerir endoscopía con extracción mecánica del besoar. La mayor parte del fármaco se metaboliza en el hígado, principalmente hasta un derivado de cadena lateral hidroxilo glucuronato. La cinética de la eliminación puede depender de la dosis. La semivida del meprovamato se puede prolongar durante su administración prolongada, aunque puede inducir algunas IEP hepáticas. Los principales efectos adversos de las dosis sedantes ordinarias son somnolencia y ataxia. Las dosis mayores producen un trastorno importante del aprendizaje y de la coordinación motora y prolongación del tiempo de reacción. Al igual que las benzodiazepinas, intensifican la depresión del sistema nervioso central causada por otros medicamentos. El consumo excesivo de meprovamato ha proseguido a pesar de la disminución importante de su aplicación clínica. El carisoprodol-soma, un relajante musculoesquelético cuyo metabolito activo es el meprovamato, posee un potencial de consumo excesivo y ha llegado a ser una droga callejera de uso generalizado. El meprovamato es preferido a las benzodiazepinas por sujetos que tienen antecedentes de consumo de drogas. Después de la medicación a largo plazo, la interrupción repentina desencadena un síndrome de abstinencia que suele caracterizarse por ansiedad, insomnio, temblores y en muchos casos alucinaciones. Ocurren convulsiones generalizadas en cerca del 10% de los casos. La intensidad de los síntomas depende de la dosis que se haya ingerido. Otras sustancias, el etomidato, amidate, se utiliza en Estados Unidos y otros países como anestésico intravenoso, a menudo en combinación con fentanilo. Tiene las ventajas de carecer de actividad depresiva pulmonar y vascular, aunque ejerce un efecto inotrópico negativo en el corazón. En el capítulo 13 se describe su farmacología y sus aplicaciones anestésicas. Se usa también en otros países como sedante hipnótico en las unidades de cuidados intensivos, durante la respiración o presión positiva intermitente para la anestesia epidural y en otras situaciones. Como se administra solo por vía intravenosa, su uso se limita a los hospitales. La mioclonía, que aparece con frecuencia después de las dosis anestésicas, no ocurre después de las dosis sedantes hipnóticas. El clometiazol tiene propiedades sedantes, relajantes musculares y anticonvulsivas. Se utiliza fuera de Estados Unidos para inducir hipnosis farmacológica en pacientes ancianos e internados en instituciones, para la sedación preanestésica y en especial para el tratamiento de la abstinencia de etanol. Administrado solo, tiene efectos leves en la respiración y su índice terapéutico es alto. Sin embargo, es relativamente frecuente la defunción por interacciones adversas con el etanol. El propofol diprivan es un isopropilfenol de acción rápida y fuertemente lipófilo que se utiliza para inducir y mantener la anestesia general, así
como para conservar la sedación por largo tiempo. La sedación que origina tiene características similares a la obtenida con midazolam. La recuperación de la conciencia después de sedación surge a muy breve plazo, por su eliminación rápida. El propofol se ha utilizado en la sedación en adultos atendidos en unidades de cuidado intensivo y también para la sedación durante los métodos de endoscopía de vías gastrointestinales y la recuperación transvaginal de ovocitos. No se conoce en detalle su mecanismo de acción, pero se piensa que el propofol actúa predominantemente al intensificar la función del receptor GABA. Sin embargo, se han señalado efectos en otros receptores regulados por ligando y acoplados a proteína G. Hipnóticos que se adquieren sin receta en Estados Unidos. La FDA, como parte de la revisión sistemática y constante de los fármacos que se adquieren sin receta, over the counter OTC, ha dictaminado que la de difenidramina es el único ingrediente reconocido como inocuo y eficaz en términos generales para utilizar como facilitador del sueño con los que no se necesitan receta, a pesar de los notables efectos adversos sedantes que surgen con el uso de antihistamínicos que habían sido incluidos en el fármaco de este tipo para facilitar el sueño, como doxilamina y pirilamina. Tales agentes han sido eliminados en Estados Unidos como ingredientes de este tipo de medicamentos. Con la semivida de eliminación de 9 horas, el uso nocturno de difenidramina ha sido vinculado con notable somnolencia residual en el resto del día.